de ángel correspondiente al viernes, que como suelo decir, ya es una costumbre, este día precisamente afirmo que la semana termina laboralmente hablando. Viernes 17 de noviembre del año 2023. En relación con el tema central que hoy comentaré con usted en esta mañanera, permítame recordar algo que sucedió en la campaña por la presidencia de la República de el entonces candidato Luis Echeverría Álvarez. Recién o al principio de su campaña se celebró un acto en el patio central del edificio principal de la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán, ciudad capital de ese estado. Ahí, el candidato Echeverría, con los estudiantes manejando o coordinando ese mitin o esa reunión, convocaron a un minuto de silencio en memoria de los asesinados por el ejército en el movimiento del 68 y específicamente, si no estoy equivocado, el 2 de octubre de ese año. El presidente o entonces candidato Echeverría aceptó, no sé si gustoso o no, nunca se lo pregunté posteriormente, pero aceptó ese minuto de silencio que generó unas protestas durísimas por parte del secretario de la Defensa Nacional, en aquel entonces el general de división Marcelino García Barragán, y que hoy, por azares del destino, fue el abuelo de quien hoy fue bajado de la contienda por la jefatura de gobierno, el licenciado Omar García Harfuch. Muy bien. Como consecuencia de la protesta de la alta jerarquía militar ante el presidente de la República, que en aquel entonces era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, le ordenó al que era presidente del PRI, a Alfonso Martínez Domínguez, que se acuartelara, que se encerrara en el PRI y estuviera listo para recibir instrucciones. Se generó una situación crítica entre un pequeño sector de la clase política, porque lo que estaba en juego era la permanencia como candidato del licenciado Luis Echeverría. Las aguas se calmaron, el presidente o candidato en aquel entonces, Luis Echeverría, ofreció una disculpa al ejército a través de la alta jerarquía militar, y con esa experiencia, como diríamos ahora, le bajó 3 rayitas o le bajó de volumen al radio, y las cosas retomaron su normalidad en una campaña que estaba marcada por muchas tensiones de diverso origen como consecuencia del pésimo manejo del movimiento estudiantil de 1968. ¿A qué viene este apretado recuento? Si le interesa a usted, en el libro de Luis Espota de la serie La costumbre del poder, en el volumen, ahorita le voy a decir, Retrato hablado, palabras mayores y sobre la marcha. En el 3er volumen, ahí describe él con maestría literaria este incidente, sin referirse específicamente a México y mucho menos a Morelia, Michoacán. Decía pues que esto recuperó la normalidad. ¿Y por qué lo comento hoy? Por la situación que estamos viendo, que enfrentan las dos candidatas de las dos, en una es alianza y en otra es coalición, la doctora anticientífica Claudia Sheinbaum y la de facto candidata, aun cuando faltan las formalidades de la ley, la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz.
En ambos casos, y por diferentes caminos, han llegado a enfrentar una situación donde no pocos de los otrora simpatizantes o militantes y dirigentes de los partidos que a cada una de ellas apoyan, están o han planteado la posibilidad, remota lo reconozco yo, pero han empezado de manera privada a plantear la posibilidad de una de estas dos posibles salidas. Una, la declinación de la una y la otra. No hay coordinación en este movimiento de pinzas, pero dada la situación que en los dos campos se advierte, en el caso de la anticientífica, la situación de humillación, de darle un bastón de mando que terminó en un palo de escoba con unos listones, y la negación del bulto, el presidente López Obrador, de permitirle operar políticamente, la ha colocado en una situación de extrema debilidad y de un gran ridículo ante los simpatizantes de Morena y sus militantes. En el campo contrario, los adversarios, la oposición, han empezado a hablar ya con menos reticencias que tuvieron al principio en relación con el desempeño o la altura o la capacidad para estar a la altura de la responsabilidad que entraña ser candidata a la presidencia de la República por parte de la ingeniera Xóchitl Gálvez. Es decir, en los dos campos, por diferentes caminos y por diferentes razones, algunos personajes de posición elevada han empezado a plantear la posibilidad de una declinación que sería el reconocimiento autocrítico, vamos a ponerlo de esa manera, por parte de la una y la otra. En el primer caso que mencioné, la anticientífica, se ha dado cuenta, según me comentan algunas personas que están dentro de ese círculo, vamos a decir, muy cercano, muy cerrado, en torno al bulto, que ya se empieza a desear o a considerar como positivo el que declinare la doctora, para dejar en libertad a esos tres partidos y por supuesto al presidente, pero ya con el aviso de esta declinación de nombrar a otro personaje como candidato. Y en el caso de la ingeniera sería más o menos lo mismo. La primera opción, que sería la declinación voluntaria de esa aspiración a la presidencia de la República. En este último caso, incluso se habla de que ella regresaría a buscar la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, tomando en cuenta el problema que se ha presentado entre los aspirantes a esa candidatura. Pero dicen, bueno, en caso de no declinar, la ley tiene un plazo todavía en el cual hay espacio temporal para que las dirigencias de en un caso y en otro tomen la decisión de cambiar de candidata en ambos casos. Ese es el ambiente que hay en los círculos más cerrados de las dos candidatas o pre candidatas a la presidencia de la República. Muy bien. Con ese contexto, yo le pregunto a usted, primero, ¿qué pensaría usted ante una situación de esa naturaleza? ¿Cuál sería su reacción si usted forma parte de las huestes morenistas, petistas o verdes? ¿O qué pensaría
pensaría usted si es militante o simpatizante del PRI, del PAN o del PRD? ¿Qué pensaría usted si se diere un movimiento de esa naturaleza? ¿Lo vería con buenos ojos, tomando en cuenta que se buscaría para sustituir a las dos, a la una y a la otra, alguien con mayor presencia, mayor experiencia y sentido de, vamos a decir, histórico de lo que significa ser candidato a la presidencia de la República? También, ¿qué piensa usted acerca de la potencial reacción de los grupos empresariales en este país? Los poderes fácticos, ¿cómo tomarían esta declinación o esta decisión de la coalición Unidos Haremos Historia y de la Alianza Va por México? Usted dirá, ahora sí, Ángel ya perdió la razón. Es posible que la haya perdido, pero no por esto que le estoy planteando. La situación en los dos campos no está fácil. Las pugnas dentro de los equipos, la relación entre las dirigencias de los tres partidos en un caso y de los tres partidos en el otro, no son dúctiles, no son fáciles, y ha cundido o empieza a cundir la desconfianza en la viabilidad de ambas candidaturas, pero también en la, dijéramos, en la justeza o la corrección de haber escogido a esos dos personajes con ese perfil: la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Por eso termino con esta pregunta: ¿y si ambas declinaren, qué pasaría? Le dejo esta pregunta para el fin de semana, coméntela con amigos, y aquí nos vemos el lunes para tratar de hacer un balance de las opiniones que ustedes me hagan llegar. Muchas gracias, buen fin de semana, y aquí nos vemos el lunes.